Hola chicos, hoy comenzaremos con el tema de equilibrio base. En realidad es una continuación del tema de electrolitos. Como ya comenzamos en la sesión anterior, vimos electrolitos, los cationes, los aniones, cuáles son los más concentrados en qué líquido corporal, cuáles son sus valores normales en plasma, cómo se llama cuando aumentan o disminuyen. Y hoy hablaremos sobre el pH, el concepto de pH, la escala y los sistemas de amortiguación y regulación del pH en el cuerpo, así como los trastornos ácido-base. Ya habíamos platicado en otra clase anterior que el agua se puede ionizar. Desde la clase de agua hablamos que se puede separar el ion H y 1H, el ion hidronio, el cual tiene una concentración muy baja en los líquidos corporales de 0.00004 equivalentes sobre litro, lo que corresponde a 40 nanoequivalentes. Eh, por concepto, una solución o una molécula que libera iones hidronio es un ácido. Y una base es un compuesto que absorbe iones hidronio. Entonces, por concepto, un ácido libera iones hidronio y una base los acepta, ¿va? Ahora, existen otros conceptos básicos como el ácido fuerte y el ácido débil. Un ácido fuerte es aquel que se disocia con una velocidad muy grande, libera iones hidronio rápido, rápido, rápido. Y un ácido débil los libera más lentamente. Mientras que una base, por puro concepto fuerte, es aquella que acepta iones hidrógeno con gran rapidez y gran avidez, mientras que una base débil lo hace mucho más lento. Ahora, usamos una escala conocida como pH para hablar de la concentración de iones hidronio, para no poder decir que la concentración en los líquidos corporales es de 0.00004 mil equivalentes. Es muy, muy largo este nombre y después de ver 4 o 5 pacientes estarían hartos de decir esto. Por eso utilizamos una escala que es la escala de pH, que es el logaritmo negativo base 10 de la concentración de iones hidrógeno. Si ustedes le hacen esta fórmula, logaritmo negativo base 10 de 0.0004, es 7.4, que corresponde más o menos a la concentración al pH en los líquidos corporales, que es el de la sangre arterial. Aunque tenemos que considerar que realmente en el cuerpo pues puede variar, ¿no? En el caso de la sangre venosa es de 7.35, el intracelular puede de 6 a 7.4, la orina es de 4.5 a 8 y el estomacal es de apenas 0.8. Algo importante a destacar en este momento es que, si se dan cuenta, entre más bajo es el pH, más ácido es y la concentración de iones hidrógeno es mayor. Entre el pH sea mayor, la concentración de iones hidrógeno es menor y el pH es básico. Entonces, un pH alto es un pH básico y la concentración de iones es menor. Un pH bajo es ácido y la concentración de iones es mayor. Es por ello que se dice que el pH, la escala de pH es inversamente proporcional a la concentración de iones hidrógeno. Entre más bajo sea el pH, vean aquí, el pH de 1 tiene 0.1 y el pH de 14 tiene 0.00000000001. ¿Va? Entonces es inversamente proporcional. Si el pH baja, tiene más iones hidrógeno. Si el pH se eleva, tiene menos iones hidrógeno. Entonces, pH ácido, muchos iones hidrógeno. pH básico, menos iones hidrógeno. ¿Va? Ahora, lo que quiero que vean y observen en esta tabla es que la concentración de iones cambia de manera logarítmica. Es decir, un pH de 2 tiene 0.01, pero un pH de 1 tiene 0.1, tiene 10 veces más. O sea, no tiene el doble el que tiene 1, tiene 10 veces más. ¿Va? Eso quiere decir que los cambios de pH que cambien un solo grado, o sea, que pase de 7, que pase a 6, incrementa 10 veces la concentración de iones hidrógeno. Ahora, el sistema, nuestro cuerpo tiene diferentes sistemas para poder regular esto. En general, vamos a revisar los tres grandes componentes de la respuesta ante una alteración en el pH, en la concentración de iones hidrógeno en nuestro cuerpo, los cuales son el sistema de amortiguamiento químico, que conforma los buffers o tampones, después la regulación mediante el centro respiratorio y lo último, la excreción renal. Esos tres sistemas los acomodamos conforme van actuando. Es decir, primero actúan normalmente los amortiguadores químicos o buffers, después el centro respiratorio y el último la excreción renal. Entonces, el más rápido en actuar es el sistema de amortiguamiento químico, que es instantáneo, porque ya están ahí los buffers, después el centro respiratorio y hasta el último renal. Sin embargo, en eficiencia, el sistema de amortiguamiento no es tan eficiente,
los buffers. El que es un poquito más eficiente es el centro respiratorio, pero el definitivo es la excreción renal. Este es el que realmente soluciona los problemas, pero es un sistema mucho más lento. Ahora, comenzaremos hablando del amortiguamiento químico. El amortiguamiento químico se basa en un buffer o tapón, el cual normalmente está formado por un ácido y una base, un ácido débil y una base débil. Entonces, en el caso de estos buffers, estos, como su nombre lo indica, nos permiten amortiguar, así como el amortiguador es de su vehículo. No, por ejemplo, no es lo mismo traer un bochito que traer una Jeep 4x4. Si se caen a un bendito bache que no pasa en la Ciudad de México, ¿verdad? Si caen con el bochito, sienten mucho porque los amortiguadores no son muy buenos. Hasta si pasan un chicle, sienten el movimiento del coche, pero si traen en un Jeep, no sienten tanto el amortiguamiento, no sienten tanto el golpe porque tiene buenos amortiguadores. Justamente así funcionan. No eliminan el problema, hacen que se sienta menos. En el caso de los líquidos corporales, tal vez el amortiguador más común está formado por el sistema de amortiguadores bicarbonato ácido carbónico. En este caso, lo que podemos observar es que este bicarbonato de ácido carbónico lo que permite es amortiguar. ¿Cómo funciona un buffer? Lo que hace es que cuando un ácido débil un ácido fuerte está presente, por ejemplo, aquí el ácido clorhídrico es un ácido muy fuerte porque libera los iones hidrógeno en gran intensidad. Estos iones hidrógeno van a interactuar con el bicarbonato. Y este bicarbonato, o sea, el ácido fuerte interactúa con la base débil y al interactuarlo genera ácido carbónico. El ácido carbónico es un ácido que libera los iones mucho más lento y se disocia en forma de CO2 y agua. Esto quiere decir que no es que está eliminando los iones hidrógeno, lo está llevando de un ácido que lo hace rápido a uno que lo hace lento. No está solucionando la bronca, está cambiando un fuerte por un débil. Lo que está haciendo es darnos tiempo para que el cuerpo reaccione. Así funciona en el caso de bicarbonato. Ahora, en el caso de una base fuerte como el hidróxido de sodio, que si ustedes recuerdan bien o han visto lo que hacen es utilizarlo para limpiar la estufa, la sosa cáustica es una base fuerte. Si esta base fuerte interactúa en el sistema bicarbonato ácido carbónico, lo que hace es interactuar con el ácido carbónico y al interactuar forma bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio es una base débil, entonces lo que está cambiando es una base fuerte por una base débil. No está eliminando el problema de pH, está dándonos tiempo. En general así funcionan estos sistemas de amortiguamiento. Y van a ver que hay una ecuación, la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que nos permite calcular cómo es que funciona eh, un sistema de amortiguamiento basado en las siguientes características: la concentración del ácido, de la base, y el pK de este ácido, que es la constante de disociación. Lo importante de la constante de disociación que van a revisar más profundamente en bioquímica es que el pKa, la constante de disociación, nos dice cuál es el pH al cual mantiene mejor este sistema de amortiguamientos. ¿Va? En el caso del sistema de bicarbonato es 6.1. Recordemos que el pH corporal es de 7.4 y el de bicarbonato es de 6.1. Es decir, es un buffer que mantiene más cercano a 6.1 el pH. Esto hace que, aunque sea el sistema de bicarbonato ácido carbónico el más común a lo largo del cuerpo, tampoco es el más eficiente. ¿Va? Entonces, existen otros amortiguadores como el sistema de fosfatos que permite también amortiguar mediante un ácido y una base débil. Y el amortiguamiento por proteínas. Las proteínas también pueden actuar como un sistema de amortiguamiento. Esto se debe a que contienen una base y un ácido en su misma estructura. Una proteína tiene un carboxilo terminal y un amino terminal que funcionan como ácido y base. Funcionan exactamente como el sistema de bicarbonato ácido carbónico. Cuando entra un ácido fuerte, interactúa con la base débil y se vuelve un ácido débil, y cuando interactúa con una base fuerte, interactúa con el ácido débil y se vuelve una base débil. Lo que intercambia es la velocidad con la que se liberan los iones hidrógeno o se absorben los iones hidrógeno. Ahora, el siguiente sistema de regulación del pH, además de los buffers, es el sistema de excreción por el sistema respiratorio. Ahora, ¿cómo funciona esto? Ya habíamos visto que el ácido carbónico, cuando está en el cuerpo, se libera el CO2 y agua. Entonces, todo nuestro ácido carbónico que generamos se vuelve en realidad CO2. Entonces, no podemos medir el ácido carbónico que tenemos en nuestro cuerpo porque inmediatamente se libera en forma de CO2.
Ese CO2 entonces que nosotros tenemos es en realidad producto del ácido carbónico. Entonces, cuando nosotros respiramos, al exhalar, lo que hacemos es liberar CO2, ¿va? Entonces, cuando yo exhalo, saco CO2, saco ácidos. Entonces, si yo lo que hago es hiperventilar, está sacando CO2, ¿va? Estoy sacando ácidos. Entonces pensemos en los ácidos y las bases como dos cubetas llenas de ácido y de base. Cuando yo empiezo a sacar, digamos que esta es la mano es ácido y estas son bases, ¿va? Si yo empiezo a exhalar con mayor frecuencia, lo que hago es que la concentración de CO2 disminuye y la que está quedando ahora es la de las bases. Si yo ganan las bases, si yo hipoventilo, así como hacían con su mamá cuando no les dejaba hacer algo que querían hacer, que es aguantar la respiración, si aguantan la respiración, la cantidad de CO2 que exhalan disminuye. Por lo tanto, los ácidos se empiezan a acumular. Así es como el centro respiratorio puede regular. Si hiperventila, libera CO2 y por lo tanto se hace más básico el pH, y si hipoventilo, se acumula el CO2 y se hace más ácido el pH. ¿Qué tanto puede funcionar esto? Por ejemplo, si yo lo que hago es aumentar la ventilación al doble de lo normal, como estoy guardando CO2, el pH se va a volver un poquito, va a cambiar un poquito. ¿Por qué? Si yo hiperventilo, lo que estoy haciendo es sacar más CO2. Entonces, cuando saco CO2, de nuevo hiperventilo. Cuando hiperventilo, la concentración de ácidos, la mano derecha, va a disminuir. Quien gana ahora son las bases. Entonces, yo lo que voy a hacer es alcalinizar mi pH. Vean, el pH se puede ir hasta 7.63. O sea, desde 7.4 se va a 7.63, aumentó 0.23, el pH se volvió más alcalino. Ahora, si yo pienso que lo que hago es disminuir la ventilación a un cuarto de lo normal, o sea, ya no ventilo más que una cuarta parte, reservo, lo que voy a hacer es alterar el pH, porque ya no ventilo tanto, almaceno CO2 y el pH, como almaceno CO2, eso es ácido, el pH se vuelve más ácido y pasa de 7.4 a 6.95. El pH cambia muchísimo basado en la bendita respiración. Y considerando que la respiración puede variar mucho, pues esto puede generar una alteración clara. Es por eso, por ejemplo, que cuando los individuos se ponen tensos, por ejemplo, que están alterados, y yo les digo que el Kahoot que vamos a hacer la siguiente semana sobre ese tema va a corresponder a su parcial, a su primer parcial de la materia, pues van a empezar a hiperventilar, ¿no? Y si empiezan a hiperventilar, sacan CO2, y como sacan CO2, están perdiendo ácidos, los que ganan son las bases, y les va a dar una alcalosis. Y puede ocurrir. A las personas ansiosas que empiezan a hiperventilar, se les da una bolsita para que empiezan a respirar, a exhalar en esa misma bolsita. Eso tiene un principio. Lo que hace es que como vuelve a respirar el mismo CO2 que está exhalando, no hay un cambio en la concentración de CO2. Si se lo quitan, saca CO2 y se alcaliniza. Entonces, al usar una bolsita, esta ya no permite que se pierda ese CO2 y el equilibrio de ácido-base se mantiene. El siguiente sistema es el sistema del mecanismo de la excreción renal. La excreción renal puede regular el pH mediante varias formas. Una de las que puede hacer es secretar iones hidróneo, o sea, si sobran mucho, pues los tiro por el riñón. La otra es la reabsorción de bicarbonato, que ya vimos son bases, y la otra es la producción de nuevas moléculas de bicarbonato. ¿Cómo ocurre la excreción renal? Si yo tengo demasiados ácidos, ¿y esos ácidos de dónde provienen? Pues del metabolismo. Recuerden que ustedes producen ácidos por el metabolismo, como están viendo en bioquímica o van a ver más adelante, el metabolismo produce ácidos, el cual genera una acidificación del medio, y nuestro cuerpo los tiene que eliminar, ¿va? Entonces, ¿cómo le hace? Lo que hace es, a través de las ramas finas ascendentes y descendentes de Henle, liberan estos iones hidronio, pero esta liberación tiene un costo. Y esto genera un costo de la liberación de iones hidronio, ¿va? Y lo saca al tubo renal. Ahora, el problema es que la orina tiene un límite de pH que puede alcanzar. Es decir, porque si se vuelve muy ácida, yo tiro muchos iones hidronio por la orina, esa orina va a ser tan ácida que va a quemar mis tejidos. A través de la orina solo se pueden eliminar más o menos 0.3 miliequivalentes de iones hidronio al día, ¿va?
El problema es que ustedes, nada más por existir, por hacer su metabolismo, pues producen alrededor de unos 80 mil equivalentes de ácidos diarios. Por lo tanto, la orina tendría que tener un pH muy, muy bajo y quemaría al tejido. O tendríamos que orinar 2.667 litros diarios de orina para tirar los 80.000 equivalentes. Esto es imposible. Por lo tanto, lo que va a hacer el cuerpo no va a ser tirar tantos iones hidróneo, sino lo que va a hacer es regular mediante regular en la concentración de bicarbonato. ¿Cómo logra esto? Bueno, recordemos que el equilibrio entre el ácido y la base vamos a representarlo con la concentración de iones hidronio y de bicarbonato. Si yo tengo demasiados iones hidronio, lo que va a hacer mi cuerpo es absorber bicarbonato para que estos estén en equilibrio. No están igual, no están normales, sino que si yo tengo demasiados iones hidronio y absorbo bicarbonato, están en equilibrio, están compensados, pero no significa que están en valores normales, ¿va? Entonces, lo que hace el riñón es justamente eso, tirar iones hidrógeno diario, pero si tengo demasiados, absorbo bicarbonato para que estén en equilibrio, ¿va? ¿Cómo lo hace? La absorción de iones bicarbonato se hace a través de las células tubulares del riñón. En estas células lo que va a ocurrir es que se va a tomar del bicarbonato que está en el túbulo, en la luz del túbulo, se va a generar CO2 y agua. Este CO2 atraviesa de la luz del túbulo renal, se introduce a la célula y gracias a la actividad de la anhidrasa carbónica, este CO2 genera ácido carbónico que después genera bicarbonato y el bicarbonato entra al interior del tejido, ¿va? Esa es la absorción de bicarbonato. En realidad no entra bicarbonato como verán. El bicarbonato pasa a ácido carbónico, de ácido carbónico genera CO2. Lo que pasa realmente de la luz del túbulo renal hacia el interior de la célula es el CO2. Este CO2, gracias a la actividad de la anhidrasa carbónica, se genera ácido carbónico de nuevo, el cual se genera de nuevo bicarbonato y el bicarbonato pasa ahora sí de la célula tubular hacia el interior del tejido. ¿Por qué no pasa directamente el bicarbonato? Porque esta luz que lleva la orina debe de regular muy bien qué es lo que se introduce al tejido. No puede entrar cualquier cosa, solo puede entrar lo necesario. Y es así como se introduce el CO2. Ahora, cuando el bicarbonato se satura, ya no hay bicarbonato y sigue habiendo iones hidróneo y quiero absorber bicarbonato para poder equilibrar mi concentración de iones hidróneo, lo que hace el túbulo renal es sintetizar nuevos iones bicarbonato. Eso lo van a escuchar, que es síntesis de nuevo. O sea, cuando me acabé el bicarbonato, tengo demasiados iones hidróneo. Ya tiré los que pude tirar por orina sin quemarme. ¿Qué hago? Absorbo bicarbonato. ¿Qué creen? Ya se me acabó el bicarbonato como donador de CO2. ¿Qué uso? Muy bien. A partir de fosfatos, vean aquí está, lo que hace es entrar un sodio. Y lo que se usa es el CO2 que viene del interior del tejido. Este CO2 se vuelve ácido carbónico, bicarbonato, se une con el sodio que proviene de este fosfato y se genera pues un ion bicarbonato. Pero nunca hubo un donador de bicarbonato en el túbulo renal. Se genera a partir del CO2 que viene desde el interior del tejido. Todo esto lo abordarán más profundamente en nefro, pero en general lo que quiero es que se den cuenta es que el riñón lo que hace es tirar iones hidróneo poco a poco a través del túbulo renal, ya vieron, a través de las asas descendentes y ascendentes de Henle, pero no puede tirar mucho hacia la orina porque si no la orina se volvería muy ácida o tendríamos que orinar demasiado. Y entonces lo que hace es compensar. De nuevo, pensemos en esto en dos botes, uno con ácidos y uno con bases. Cuando los ácidos son demasiados y no puedo tirarlos todos, lo que hace el riñón es absorber bicarbonato para que esos estén en equilibrio. No están en concentraciones normales, pero están igualitos y por lo tanto no hay problema, ¿va? Entonces, esto es lo que puede hacer el riñón. Así puede compensar, ¿ok? Ahora, entonces, ¿cómo se pueden generar trastornos a partir de esto? Por ejemplo, una acidosis respiratoria. Cualquier cambio que genere un trastorno, una disminución en la capacidad de eliminar el CO2, por ejemplo, un efisema pulmonar, un paciente con efisema pulmonar disminuye la frecuencia respiratoria, por lo tanto, la exhalación disminuye. De nuevo, tengo mi pulmón, el que regula el CO2, o sea, los ácidos. Tengo el riñón que regula los bicarbonatos, o sea, las bases. Si yo dejo de exhalo menos, el CO2 empieza a acumular, los ácidos van a ganar y el que la regó aquí fue el pulmón. Por eso es una acidosis respiratoria,
¿va? Ahora, ¿qué importancia tiene esto? Si el pulmón la regó porque tengo un enfisema pulmonar y no puedo exhalar con suficiente frecuencia y se acumula el CO2, el CO2 se acumula y tengo una acidosis. Y como el origen de esta alteración es la concentración de CO2, el que regula el CO2 es el pulmón, es una acidosis respiratoria. Ahora, ¿el cuerpo qué va a hacer? El pulmón no se va a dedicar a tirar más CO2 porque no puede, porque está malito, la regó. Quien puede responder es el riñón. ¿Y qué va a hacer el riñón? No, el riñón no puede ponerse a tirar todos los iones hidrógeno, ya vimos que se quemaría. ¿Qué hace? Pues absorber bicarbonato. Absorbo bicarbonato hasta que los niveles se elevan y están en equilibrio con los niveles de CO2. Se acabó. Ahora, la alcalosis respiratoria. Si yo voy a un sitio donde existe una menor concentración de oxígeno, por ejemplo, a una montaña, a un volcán, si ustedes van y se suben al Nevado de Toluca, va a haber una menor presión de oxígeno. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que el, van a tener que cambiar la frecuencia respiratoria, la aumentan y como empiezan a aumentar la frecuencia respiratoria, exhalan más. Al exhalar más, la concentración de nuevo de ácidos disminuye y entonces el pulmón fue el que la regó. No puede responder el pulmón. ¿Quién va a responder? El riñón. Y el riñón va a tirar bicarbonato. Y entonces eso permite que estén en equilibrio. Ahí compensa el riñón. ¿Va? Ahora vamos a pensarlo al contrario. Pensemos que el que la riega es el riñón. Entonces, el que la riega el riñón regula el bicarbonato y resulta que el babas del riñón empieza a tirar mucho bicarbonato. La concentración de bicarbonato disminuye tanto que ahora hay demasiado ácido. Ahora tenemos una acidosis metabólica, porque el problema que generó esto es el riñón, ¿va? Entonces, si el problema que origina el cambio en el pH es el bicarbonato, es una acidosis metabólica o es una alcalosis metabólica. En este caso, si el riñón tira demasiado bicarbonato, el CO2 no cambió, pero ahora está en comparación más grande, tiene más CO2 en comparación a bicarbonato. Esto hace que sea una acidosis metabólica, ¿va? ¿Quién va a responder? Pues el pulmón, porque el riñón no puede responder, ya la regó. ¿Qué hace el pulmón? Aumentar la frecuencia respiratoria. Empiezan a tirar CO2 hasta que este llega a niveles en equilibrio. Esto ocurre hasta que el riñón pueda responder. Ahora vamos al contrario. Estamos en equilibrio normalmente, pero resulta que el bendito riñón se le ocurre acumular más bicarbonato. Empieza a acumular demasiado bicarbonato y esto genera que las bases ganan, por eso tenemos una alcalosis. Entonces, esa alcalosis es de origen metabólico porque el problema es el bicarbonato. ¿Quién responde? El pulmón. El pulmón lo que va a hacer es empezar a disminuir la frecuencia respiratoria, por lo tanto el CO2 se empieza a elevar hasta que están en equilibrio. Esto es como es que ocurre una alteración, un ácido-base. ¿Y cómo lo podemos analizar ese trastorno? Si el cambio que genera la alteración en el pH está dada por bicarbonato, pues entonces es metabólica. Si está dada por la presión de CO2, es respiratoria, ¿va? Entonces, ¿cómo es que el bicarbonato puede generar una acidosis? Pues si disminuye la concentración de bicarbonato, ganan los ácidos y tenemos una acidosis metabólica. ¿Cómo es que un cambio en la concentración de bicarbonato puede generar una alcalosis? Si tengo más bicarbonato, tengo una alcalosis metabólica. De nuevo, ¿cómo es que el CO2 puede generar una acidosis? Si yo lo que hago con el pulmón es bajar la frecuencia respiratoria, el CO2 se eleva y tengo una acidosis respiratoria. ¿Cómo el CO2 puede generar una alcalosis? Si el pulmón lo que hace es aumentar la frecuencia respiratoria, va a disminuir la concentración de ácidos y tengo una alcalosis, ¿va? Así funciona esto, ¿va? De nuevo, la acidosis metabólica puede ser generada por una alteración en el riñón, pero también por la producción, por ejemplo, excesiva de ácidos. Un ejemplo clásico de una acidosis metabólica es una acidosis metabólica por cuerpos cetónicos. Recordarán o van a ver en sus clases de bioquímica que un paciente con diabetes lo que empieza es a producir cuerpos cetónicos o una cetoacidosis diabética. Estos son ácidos y por lo tanto generan un problema de acidosis. Una alcalosis metabólica se puede llevar a cabo por pues, aumento del CO2. Esto puede estar asociado a una alteración en la aldosterona.
¿Cómo saber cuál es el trastorno ácido-base de un individuo? Pues fácilmente con este árbol de decisiones, ¿no? Que necesitamos tres datos: el pH arterial, la concentración plasmática de bicarbonato y la concentración o la presión parcial de CO2. Esos son los únicos datos que necesito. ¿Cómo decido? Primero, lo que hay que revisar siempre, siempre, siempre de un individuo para ver si hay un trastorno ácido-base es el pH. Si el pH es menor a 7.4, tenemos acidosis. Si el pH es mayor a 7.4, tenemos alcalosis, así de sencillo, ¿va? Ahora, en el caso de la acidosis, ya sé quién es. Esto es jugar a la divina quién. ¿Quién la regó? ¿El pulmón o el riñón? Va, ya te decidí que tengo una acidosis porque el pH es menor a 7.4. Eso es lo primero que tienen que revisar. Ahora, si el pH es de 7.4 y lo que se alteró fue el pulmón, ¿cómo es que el pulmón puede generar una acidosis? Recuerden que la concentración de CO2 se eleve. Entonces, si la presión de CO2 está elevada por más allá de 40 milímetros de mercurio, que es el valor normal, si tengo más de CO2, entonces segurito el que la regó fue el babas del pulmón. Por lo tanto, tengo una acidosis respiratoria. ¿Va? ¿Quién va a compensar de nuevo? Pues lo que va a hacer es que si tengo demasiado eh, eh, CO2, lo que va a hacer el riñón es aumentar la concentración de bicarbonato. Muy comúnmente en estos pacientes vamos a tener una elevación del bicarbonato por encima de los 24,000 equivalentes, que es el valor normal. Pero si yo veo elevado el bicarbonato y tengo acidosis, claramente una elevación del bicarbonato no me va a generar acidosis, sino alcalosis. Por lo tanto, muy comúnmente va a ser una respuesta compensatoria. Ahora, en el otro caso, ¿cómo es que el riñón la puede regar? Pues bien, si yo tengo ácidos y bases, ¿cómo el riñón va a generar una acidosis? Pues tirando más bicarbonato. Entonces, si tengo una acidosis y tengo un valor de bicarbonato por debajo de 24,000 equivalentes, seguramente el que la regó fue el bendito riñón. Entonces tengo una acidosis metabólica. ¿Cómo saber si está compensada? Lo que hizo fue el babas del riñón, tiró bicarbonato, tengo más ácidos, tiene que compensar el pulmón. Y el pulmón lo que va a hacer es aumentar la frecuencia respiratoria para disminuir la presión de CO2, y lo que voy a observar en un paciente que sí está compensando es una disminución de la presión de CO2 menor a 40 milímetros de mercurio. Al otro lado, la alcalosis. Si tengo el pH mayor a 7.4, tengo que revisar. Ahora, si la regó el bendito pulmón, acuerden, ácidos bases, el pulmón, ¿cómo puede generar una alcalosis? Si yo disminuyo la concentración de ácidos, los que van ganando ahora son las bases, así genera una alcalosis. Entonces, si tengo una alcalosis y la bendita presión de CO2 es menor a 40 milímetros de mercurio, es una alcalosis respiratoria. De nuevo, la regó el pulmón. ¿Quién quiere responder? El riñón. Lo que hace es excretar bicarbonato y por lo tanto en un paciente compensado voy a tener un valor de bicarbonato de menor de 24,000 equivalentes sobre litro. En el caso de la alcalosis metabólica, quien la rega debe regar ahí es el riñón. Tengo los valores en normal, pero ya sé que tengo una alcalosis, va ganando las bases. ¿Cómo es el riñón la puede regar? Pues absorbiendo más bicarbonato. Como absorbe más bicarbonato, ahora la concentración está aumentada y tengo una alcalosis. Es decir, tengo alcalosis y tengo un valor de bicarbonato de más de 24,000 equivalentes, pues eso quiere decir que es una alcalosis metabólica. ¿Cómo va a compensar? No puede compensar el riñón, él la está regando. La compensación respiratoria va a ser disminuir la frecuencia respiratoria para que la concentración de CO2 se eleve y estén en equilibrio. Entonces, comúnmente, si el paciente está respondiendo, voy a tener una elevación del CO2. Así de sencillo es como puedo identificarlo con esos tres datos, ¿va? Entonces, sin embargo, vamos a ver, existen trastornos mixtos. Para explicar los trastornos mixtos voy a usar el nomograma, el cual ustedes tienen en su plataforma. En la plataforma de esta sesión van a encontrar esto, y esta es una gráfica 3D, que sí, yo sé que no se ve la tercera dimensión, no sale de su pantalla, pero sí tiene tres dimensiones. Tenemos en el eje de las X el pH arterial, en el eje de las Y la presión arterial, de la concentración arterial de bicarbonato, y aquí en este eje Z tenemos la concentración de CO2 en milímetros de mercurio. Entonces, si yo trazo en ese nomograma, que es una gráfica de 3D, que si se acuerdan bien de sus clases de mapas cartesianos, se van a acordar bien fácil de esto, y grafico los tres puntos, veremos que si yo grafico el pH arterial, que es de 7.4,
y después grafico la presión arterial la concentración arterial de bicarbonato, que es de 24, ambos cruzan en la zona que dice normal. Y si yo por último trazo la presión de CO2, vamos a ver que los tres puntos cruzan exactamente sobre el área que dice normal. Eso quiere decir que si yo grafico estos tres sitios, estos tres datos, tengo que entrar dentro de la rango normal. Y si entran en el rango, por ejemplo, de aquí, los tres puntos pasan sobre donde dice acidosis respiratoria crónica, pues el paciente tendrá una acidosis respiratoria crónica. Si queda sobre alcalosis metabólica, tendrá una alcalosis metabólica. Si queda sobre alcalosis respiratoria aguda, aquí deberían quedar los tres datos, o acidosis metabólica o alcalosis respiratoria. Vamos a un ejemplo. Un paciente con un pH de 7.3, una concentración de bicarbonato de 12 mil equivalentes y una presión de CO2 de 25 milímetros de mercurio. Si yo grafico mis datos, pH 7.3, ¿va? Segundo punto, 12 mil equivalentes, pasan 2 ya sobre acidosis metabólica, solo falta la presión de CO2. Ahí está. Entonces los tres pasan sobre una acidosis metabólica, por lo tanto el paciente tiene una acidosis metabólica compensada. ¿Por qué? Porque ya vieron que el bicarbonato la regó, pero el que compensó inmediatamente, pues fue el centro respiratorio, ¿no? Ahora, otro ejemplo. pH 7.5, bicarbonato 7000 equivalentes, presión de CO2 50 milímetros de mercurio. Vamos. Primero, 7.15, segundo punto, 7000 equivalentes, pero cuando grafico el tercero, no quedó. ¿Qué pasó aquí? Esto puede ser un trastorno donde no está, un trastorno mixto. Es decir, ¿qué ejemplo tendríamos de este paciente? Un pH de 7.5 es una acidosis, ¿va? Pero ahora resulta que si yo reviso el bicarbonato está disminuido. Yo pensaría es un paciente con un daño renal que está tirando bicarbonato a lo sonso y ya se fueron las bases hasta abajo y por eso tiene una acidosis. Lo que tendría que ocurrir es que el centro respiratorio tendría que sacar el CO2 y al sacar este CO2, lo que ocurriría es que se equilibra. Así debe haber una respuesta respiratoria. Pero resulta que el paciente con el daño renal, aparte, tiene un efisema pulmonar. Él no puede aumentar la frecuencia respiratoria y lo que hace en realidad es disminuirla aún más. Y la concentración de estas se va a aumentar la concentración de CO2 y por lo tanto la acidosis se va a hacer mucho más grave. Este es el caso de un paciente con un trastorno mixto. Entonces, el nomograma nos permite, pues, evaluar un individuo con alteraciones mixtas, como la que está en la gráfica, o un sistema no compensado. Este tipo de gráficas tridimensionales nos permiten obtener un diagnóstico rápido. Solo tengo que mencionarles que para poder utilizar este nomograma, pues lo que tenemos es que tener un paciente donde tengamos los tres datos, el pH, la concentración de bicarbonato y la presión de CO2, pero además que haya pasado el tiempo suficiente para que este comience a compensar. Eso depende del trastorno, desde 24, 48 o 72 horas. Muy bien, muchachos. Entonces, como resumen, lo que tenemos que entender que es un ácido, que es la escala de pH, que es un ácido fuerte, un ácido débil, una base fuerte, una base débil, cuáles son los tres sistemas de compensación del trastorno ácido-base y cómo funcionan, y después cómo poder llegar a un diagnóstico de una alteración ácido-base basado en tres datos: el pH arterial, la presión de CO2 y la concentración de bicarbonato. Si dominamos estos temas, estaremos del otro lado en este tema de acidosis y alcalosis. Por mi parte sería todo. Nos vemos en la sesión de resolución de dudas en la siguiente sesión.